Digo que comenzamos con la ponencia inaugural para no irnos mucho de horario, si os parece, y pues tenemos la inmensa suerte de comenzar este encuentro con una historiadora de enorme nivel y capacidad intelectual como es la profesora Nerea Aresti. Se trata de una de las mejores estudiosas sobre las identidades de género que hay a nivel mundial, con un instinto especial, yo diría, para ayudarnos a situar los temas, los conceptos, para hacer avanzar la ciencia historiográfica, para ayudarnos a desentrañar los comportamientos, las actitudes, las vivencias de hombres y mujeres y cruzarlos con su contexto sociopolítico. Solo alguien verdaderamente inteligente es capaz de hacer eso. De sonrisa, como veis, amigable, sencilla, tenaz, trabajadora. La profesora Aresti destaca por su formación, es doctora por la State University de Nueva York y por la Universidad del País Vasco, donde ejerce como profesora. En su primer libro, Médicos, Don Juanes y Mujeres Modernas, nos descubrió cuáles eran los ideales de la masculinidad y la feminidad en el primer tercio del siglo XX y por qué la lucha de las mujeres se descalificaba por esos ideales, ¿no?, relacionados con los hombres que debían ser un don Juan Tenorio y las mujeres seductoras y pacientes. Eran las identidades normativas que la profesora Aresti denominó como aquellos patrones que el entorno cultural impone desde arriba a la sociedad. Es pionera en el estudio, por tanto, de las masculinidades, ese concepto clave hoy en día que nos ha descubierto otra nueva forma de entender la ciencia. Y además nos descubrió que existía, por tanto, otro tipo de hombres al margen de ese arquetipo de libertino y seductor, y además relacionó la masculinidad con algo como los nacionalismos y la nación española en el 98. Por supuesto, ha estudiado también el feminismo y sus estrategias discursivas y, lo que es más importante, la construcción del sujeto feminista. Por ejemplo, en la transición, cómo tuvo que definirse entre el movimiento obrero y el antifranquismo y dentro de la propia izquierda. Y habla con conocimiento de causa, porque ella militó en la Liga Comunista Revolucionaria y en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya. Con más de 50, medio centenar de trabajos publicados, varios premios recibidos, forma parte de un grupo de investigación de la Universidad del País Vasco que se llama Experiencia Moderna, cuyo nombre me encanta, la verdad, y sobre todo, y lo más importante, no dudó ni un momento a la hora de aceptar nuestra invitación, lo que da debida cuenta de su enorme calidad humana. Así que, como decía al principio, creo que no hemos podido abrir mejor este encuentro que con la presencia de la profesora Aresti y su ponencia El feminismo de la transición, memoria de futuro. Cuando quieras, Nerea. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por tan generosa presentación. Ha habido momentos en que casi no me sentía identificada con lo que decías, pero muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar hoy aquí. Gracias a Cristina Gómez, a Asun Esteban, gracias a Jara Cuadrado por todas las gestiones que ha debido de realizar en la organización de este encuentro, y gracias a todo el mundo que está detrás de dicha organización. No soy capaz de reproducir todos los nombres, ¿no? Debería ser así, como se ha dicho antes, pero a todas y a todos ellos mi agradecimiento. Comienzo confesando que hoy voy a hablar, obviamente, como historiadora, pero también voy a hablar desde mi propia experiencia como feminista y desde mis memorias de ese feminismo. Partiré así de un recuerdo. Con 18 años recién cumplidos, en el invierno de 1979, y junto con Miren Jona, otra historiadora que algunas y algunos de vosotros conocéis también y que luego sería gran amiga, cogimos un autobús a Granada para asistir a unas jornadas que resultarían decisivas en la historia del feminismo de la transición. Creo que no exagero si digo que allí descubrí el feminismo, porque desde el punto de vista de las historiadoras el feminismo lo estudiamos como una construcción, pero vivencialmente muchas veces eso aparece como una revelación.
Desde entonces he tenido la suerte de poder vivir momentos de entusiasmo y frenética actividad, de grandes expectativas, y he asistido también a periodos de repliegue, de desesperanza incluso, en los que parecía que el feminismo había ya perdido definitivamente la energía necesaria para seguir adelante. Cuando casi 40 años después de aquellas jornadas de Granada, en la mañana del 8 de marzo del 2018, salí de casa camino de la manifestación típica del mediodía del 8 de marzo, esperaba encontrar, como en años anteriores, unos cientos de mujeres en las calles de Bilbao. Había habido años incluso que habíamos ido en hilera por mitad de la Gran Vía, incapaces de detener el tráfico que nos habría arrollado de haberlo intentado. Pero aquella mañana del 8 de marzo del 2018 comprobé en la práctica lo que solemos decir en la teoría, que la historia está abierta, que nada sucede por necesidad ni por leyes escritas, y mucho menos por predicciones del saber experto. Sorprendentemente, aquel día decenas de miles de personas, la mayoría mujeres, inundaron las calles de Bilbao y aquellas imágenes inéditas fueron reproducidas por los medios internacionalmente. Una vez más, la sorpresa se convertía en la lógica del momento y la emoción feminista volvía a sobrecogernos. En esta intervención me gustaría establecer un puente entre aquella Granada de 1979 y el Bilbao de 40 años más tarde, entre las ilusiones feministas del pasado y del presente. Y mirando más hacia atrás, haré referencia también a los lazos que unieron el feminismo de la transición con el feminismo anterior a la Guerra Civil. A la hora de analizar el movimiento feminista de la transición, pondré el foco no tanto en lo que las mujeres han hecho, hemos hecho, y en el indudable valor que eso tiene, sino más bien en las voluntades de cambio que han presidido la acción feminista. El dato más importante que me gustaría recoger no sería así el que las mujeres de entonces hubiéramos entrado en la política, que por supuesto es un dato fundamental, y no voy a negarlo, sino cómo planteamos una nueva política, cómo introdujimos a la política una dimensión de la realidad que había permanecido hasta entonces fuera, al margen de ella. Y esto no lo hicimos por el hecho de ser mujeres, sino porque tuvimos la voluntad de hacerlo. Deseo poner así el acento en la dimensión subjetiva del feminismo en la acción y experiencia feministas. La segunda idea de la que voy a partir es que no existe una definición única de la lucha feminista, no existe un verdadero feminismo frente a formas espurias de malestar y protesta. La historiografía de género ha recorrido un largo camino en el intento de definir el feminismo hasta llegar a apostar, y creo que hoy en día estamos en ese punto, apostar por un concepto inclusivo que dé cabida a muy distintas formas de entender la subversión del orden de género. Partíamos de cierta rigidez interpretativa y la tendencia incluso a identificar feminismo con la lucha por la igualdad política. Historiadoras, entre otras como Merinás, fueron clave en este sentido de apertura del concepto. Nos costó años llegar a este punto, y no porque no tuviéramos feministas históricas en las que inspirarnos. Algunas lo tuvieron siempre claro y así nos lo hicieron saber. Cuando en 1920, por ejemplo, un periodista preguntó en entrevista a Emilia Pardo Bazán sobre cuál sería el feminismo verdadero, pues, entre comillas, tras la Primera Guerra Mundial, en un momento de gran incertidumbre al respecto, ella le contestó: no sé qué se entiende por verdadero feminismo. No acierto a alcanzar que sea. Todos los feminismos son verdaderos. Creo que es una lección para el presente que al fin hemos llegado a aprender, al menos en el campo de la historia. Hemos comprendido que si queremos entender las experiencias feministas del pasado, no podemos pretender encajarlas en nuestros moldes desde la autoridad que nos otorga el presente. Debemos prevenirnos de la prepotencia de la posteridad de la que nos habló el gran historiador Edward Thompson. Todas las experiencias feministas, en este caso, son legítimas en términos de cada experiencia y no únicamente aquellas que se adaptan a nuestra propia comprensión de lo que es el feminismo. Podríamos decir incluso que, a efectos de comprender el pasado, la etiqueta es realmente lo de menos. Y sobre esto suele hacer hincapié la historiadora Inmaculada Blasco. Más aún, sabemos que a menudo nos encontramos con que mujeres que consideraríamos feministas desde nuestro punto de vista no se definían como tales en su momento histórico, y al revés, otras personas que no consideraríamos feministas desde nuestra visión del feminismo sí se pensaban a sí mismas como feministas.
Depende mucho de lo que significa socialmente y políticamente feminismo en cada momento y también depende de las luchas por definir el propio concepto en cada coyuntura histórica. Resulta interesante en este sentido ver cómo en determinados momentos arrecia la lucha por definir qué es el feminismo. En estos casos, los diferentes actores sociales y políticos quieren hacer prevalecer su visión. En otros momentos, sin embargo, el feminismo es rechazado como tal en una suerte de consenso social contra la etiqueta. Por ejemplo, el comienzo del siglo XX en España estuvo marcado por la lucha por el significado del feminismo y en ella se implicó hasta la jerarquía eclesiástica. Recordemos, por ejemplo, cómo Julia Alarcón y Meléndez, que era un miembro destacado de la Compañía de Jesús, publicó en 1908 un libro que se titulaba Un feminismo aceptable. Pretendía con ello plantear su alternativa en la batalla por el significado del feminismo. 100 años después, al contrario, en los comienzos del siglo XXI, estos años estuvieron marcados por el rechazo social y político del feminismo en su conjunto. Pero de nuevo, casi de la noche a la mañana, la situación volvió a revertirse. Resulta paradigmático, en este sentido, de este dinamismo, el cambio realizado por Mariano Rajoy el 8 de marzo del 2018, fecha a la que he hecho referencia anteriormente, cuando apareció en el foro del Partido Popular Europeo en Valencia para referirse al Día Internacional de la Mujer con un lazo morado en la solapa. La inesperada imagen de Rajoy, hecha noticia por unos medios incapaces de entender el cambio producido, nos habla de un vuelco en la relación de fuerzas y nos habla también del oportunismo político que abre la puerta a una época, que es la que vivimos actualmente, en la que el propio concepto cobra legitimidad y se trata entonces de luchar por hacer prevalecer el significado que cada corriente política otorga al feminismo. ¿Fueron los años de la transición unos años de pelea por definir el verdadero feminismo o de rechazo del propio concepto? Quizás lo que caracterizó aquel contexto fue, como ha puesto de relieve la historiadora Pamela Radcliffe, la distancia entre la percepción social de las demandas feministas y la escasa legitimidad de la figura de la feminista. Como señala la autora, mientras las reivindicaciones feministas, o al menos ciertas reivindicaciones, eran aceptadas y iban siendo legitimadas socialmente, la imagen popular de las feministas era francamente negativa. Ellas eran tratadas, dice, como lesbianas enloquecidas y sexualmente frustradas, seres anormales, egoístas, divisionistas, una amenaza para el consenso social que tan necesario se hacía para la clase política en aquel momento. Reinaba entonces lo que podríamos denominar la legitimidad de un feminismo sin feministas. Una paradoja que solo es comprensible, pienso, desde la idea de que aquel feminismo fue mucho más que sus propias conquistas. Fue un proyecto de cambio radical que nunca tuvo lugar en la España de la transición. Y las feministas simbolizaban no tanto lo que pasó, sino lo que podía haber pasado y debía ser evitado. Ciertamente, la historia del feminismo no es una historia de conquistas, sino es una historia de lucha. Luchas que a veces se ganan y a veces no, luchas que no siempre consiguen sus objetivos, porque tampoco la historia de las mujeres es la historia lineal de su progresiva liberación, y se ha comentado antes, con toda la razón. La historiadora Joan Scott nos diría que se trata de una historia de discontinuidades, conflictos y diferencias, una historia que no soporta el peso de categorías estables. Efectivamente, se trata de una historia de discontinuidades en la que, eso sí, algunas victorias se convierten en verdaderos hitos y adquieren un significado incluso épico, de enorme importancia política. La conquista del derecho al voto de las mujeres en el 31 o algunos de los grandes cambios legislativos de los años 70 y 80 son un buen ejemplo de ello. De hecho, creo que el reto fundamental, pero debemos entender que el feminismo es también, como decía, lo que no se consiguió. De esta manera, el reto fundamental en el análisis del feminismo de la transición, desde mi punto de vista, sería acercarnos a las dimensiones más subversivas, rupturales de la lucha feminista, las más utópicas, si se quiere, porque son esas dimensiones las que nos dan las claves para entender qué fue aquel movimiento. Insisto, un movimiento que fue mucho más que las, por otra parte, decisivas conquistas sociales, laborales, legislativas, en temas tan importantes para la vida de las mujeres como el divorcio, la igualdad jurídica, las agresiones, los anticonceptivos o el aborto. Ahora bien, rechazar la idea de que la historia del feminismo
es una continuidad, como decía, de conquistas, rechazar que no es una evolución progresiva, no significa que cada expresión del feminismo surja de la nada y que no existan lazos entre diferentes generaciones de feministas. Al contrario, cada feminismo nace en un determinado presente, crea una visión de futuro y establece una relación estrecha también con el pasado. Se trata de una compleja relación con los tiempos. A continuación, hablaré de la relación de los feminismos con el pasado y destacaré dos dimensiones de esta relación: la memoria reparadora y la genealogía. Por un lado, el feminismo se relaciona con el pasado a través de la memoria reparadora de las víctimas del patriarcado, particularmente, pero no solo, de la violencia machista. El sistema patriarcal es uno de los sistemas de poder más violentos y que genera mayor injusticia, pobreza y desigualdad. Esto ha sido así a lo largo de la historia y hoy en día continúa siéndolo a nivel global. Y sin embargo, esa injusticia, pobreza y desigualdad no tienen su correlativo en una memoria reparadora. La razón por la que esto sucede es que, desafortunadamente, y se ha comentado antes también, la conversión o no de una experiencia vivida en memoria histórica no depende de su importancia objetiva intrínseca, del sufrimiento generado y, en nuestro caso, del sufrimiento soportado por las mujeres en el pasado. Depende más bien de relaciones de poder, de criterios establecidos cultural y políticamente sobre qué es lo que merece ser recordado, qué es lo que tiene legitimidad para permanecer y constituirse en objeto de interés histórico y político. A lo largo del siglo XX, algunas minorías han sido capaces de crear importantes artefactos de memoria colectiva, que ha sido reconocida internacionalmente. Nos pueden venir a la memoria desde el Holocausto a algunas dictaduras del siglo XX, algunas, no todas. Otros muchos colectivos y comunidades con una historia memorable también han carecido de poder para incorporar su experiencia a la categoría de memoria histórica. El caso de la violencia de género machista, a menudo mezclada con la racista y clasista, se enfrenta actualmente a ese reto. Y desde los estudios feministas, autoras como la brasileña Vilma Piedade vienen acuñando términos como el de doloridad, un paso más allá de la sororidad, que subraya el dolor causado por el patriarcado en las mujeres, especialmente las que sufren esa condición de género de forma interseccional, junto con la opresión racial, colonial o como mujeres pobres. En un libro reciente titulado El juicio de la historia, la antes mencionada John Scott ha planteado que no existe una garantía trascendental de que la historia se convierta en árbitro definitivo de la verdad. Menos aún añadiría de una verdad reparadora. La historia nos juzgará, la historia nos absolverá, es una esperanza legítima, pero la verdad es que no hay más historia que la que construimos, la que creamos desde nuestras circunstancias. Esta idea remite a una actitud exigente de responsabilidad de luchar por la justicia que nadie nos concederá gratis. De ahí la importancia de las batallas de la memoria para conseguir para las víctimas del patriarcado la justa y merecida reparación. Sin caer en la victimización, debemos generar referentes que sirvan para la transmisión no solo intelectual, sino también política y emocional de nuestro pasado colectivo. Hasta aquí la relación con el pasado a través de la memoria. Una relación, como vemos, de un profundo significado político. La segunda dimensión de esta relación que quería destacar es la que se refiere a la creación de una genealogía feminista, una identificación retrospectiva, un elemento fundamental para la creación de una identidad política, una subjetividad de reconocimiento individual y colectivo. Genealogía no es continuidad, ni supone la defensa de categorías estables. En mi opinión, al menos, existen fuertes conexiones temporales que debemos entender y políticamente fomentar. Estamos interesadas, como feministas del siglo XXI, en construir puentes con el pasado a través de ejemplos que nos enseñen e inspiren, que nos emocionen y con los que podamos sentirnos identificadas. Pienso que las feministas de hoy somos conscientes de la importancia de estos antecedentes y de cómo, y me refiero a los ejemplos que a mí particularmente, los que más admiro, feministas como Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor o Lucía Sánchez Saornil nos ayudan a avanzar.
desde la convicción además de que no se trata solamente de ejemplos individuales, y esto es una idea importante que quiero subrayar, sino también de experiencias colectivas que continúan ilusionando todavía hoy, como la lucha por la amnistía de las 11 mujeres de Basauri que fueron condenadas por aborto a finales de los 70 y principios de los 80, como el arrojo de las milicianas en la guerra civil, o incluso las confusas historias sobre el origen del color de la bandera feminista. Todas estas historias permanecen vivas y tienen el efecto de revivir el feminismo. Pero el papel del pasado en el presente feminista no siempre es el mismo, y esa relación depende de las circunstancias históricas. Os propongo un ejercicio comparativo. Os planteo comparar la relación del feminismo de los años 20 y 30 con el feminismo de los 70 por un lado y de los 70 con el feminismo de principios del siglo XXI por otro lado. Digamos estos dos puentes. El tiempo cronológico que separa, digamos, cuantitativo, que separa a un feminismo de otro y el segundo del tercero es prácticamente el mismo, 45 años, pero sabemos que los tiempos no son ni homogéneos ni lineales, por tanto el tiempo histórico es totalmente diferente en un caso y otro, y eso es un poquito lo que vamos a ver. En España el feminismo de la transición tuvo tras de sí el referente directo del feminismo de los años 20 y 30. Bien. Pero una serie de factores dificultaron que este referente actuara políticamente para crear una genealogía feminista en los años de la transición. Tal genealogía no existió. Las razones eran de naturaleza diferente. Por un lado, como bien sabemos, el feminismo de antes de la Guerra Civil y de la transición están separados básicamente por una dictadura, en la cual la transmisión de la memoria resultó particularmente difícil, por lo que solemos hablar del borrado franquista de la memoria feminista. Justa Montero habla de lazos rotos con aquellas feministas que el movimiento memorialista y el feminismo posterior han ido reconstruyendo en las últimas décadas. En segundo lugar, yo creo que hay que tener en cuenta que la guerra civil se libró en muchos frentes y uno de ellos fue precisamente el feminismo. En este frente se jugó el futuro de las relaciones de género. En la guerra no solamente fue derrotado el movimiento obrero, el republicanismo, la democracia. La victoria del fascismo fue también una victoria sobre una generación de feministas, sobre una experiencia de lucha y sobre conquistas recién adquiridas. Fue una derrota de los ideales que representaban la mujer moderna, la nueva mujer emancipada, la mujer republicana, la miliciana. También aquel feminismo perdió la guerra. Pero un tercer elemento que tuvo una gran influencia, pienso en esta conexión temporal entre el feminismo de preguerra y el de la transición, fue el hecho de que el feminismo de los años 20 y 30 no llegara a conformarse como una cultura política con sus elementos distintivos. Unos elementos que habrían podido proyectarse y heredarse como un patrimonio emancipador en el futuro. Esto no significa que el feminismo del primer tercio del siglo XX no creara materiales para la construcción de una identidad política. Como ha puesto de manifiesto la historiadora Ana Aguado, desde comienzos del siglo se fueron construyendo diversos referentes que fueron dando forma a la heterogénea genealogía feminista española. Estos elementos están ahí. Pero es cierto también, por otro lado, que antes de la guerra existieron intentos de unidad feminista que habrían favorecido la construcción de esa cultura política. Bien. De hecho, también al final de la Primera Guerra Mundial, al acabar la Primera Guerra Mundial, hubo experiencias y ensayos de aunar fuerzas a través de diferentes organizaciones. Pero todos esos proyectos tuvieron, en términos generales, un tinte liberal, en ocasiones religioso, y un profundo significado de clase que lastró el proyecto de unidad. Desde el socialismo, el comunismo y el anarquismo, la unidad de las mujeres apareció muchas veces como un proyecto inviable. Las palabras de la feminista socialista María Cambrils en 1925 son diáfanas en ese sentido. Cambrils planteó que ellas no tendrían inconveniente en ir a aquel frente único de mujeres del que se hablaba si los organismos católicos y los patronatos de señoras de la aristocracia abandonaran, en aras de la liberación femenina, sus objetivos políticos. Decía Cambrils que Celsia Regis, conservadora católica fundadora del AME, en su propuesta de unidad, anidaba las vanas ilusiones de una zurcidora de armonías sociales que, como buena discípula de Santa Rita, abogada de los imposibles, mostraba un desmedido afán por unir voluntades de damas aristocráticas, catequistas de mirar oblicuo y mujeres del pueblo.
La cuestión de clase era central en aquellas posiciones feministas y los diferentes feminismos parecían ocupar posiciones irreconciliables. No fue posible así crear ese todo indiferenciado capaz de borrar las diferencias entre mujeres, esa fantasía de sujeto feminista de la que nos habla Scott. De modo que, en aquel contexto de preguerra, el feminismo no prevaleció como proyecto aglutinador por encima de visiones contendientes políticamente, por encima de proyectos de clase o de otro tipo. A falta de esa cohesión, no fue posible crear una cultura política propia. Pasado el tiempo, un tiempo además de represión y borrado de la memoria, el feminismo de la transición no pudo, digamos, recoger estos elementos heredados del pasado. Por cierto, esta fue una situación muy distinta a la que encontró el movimiento obrero de la transición, que tenía tras de sí un bagaje construido en el siglo XIX, un arsenal de símbolos, referentes, experiencias, visiones del mundo que, por supuesto, serían redefinidas en el nuevo contexto de la transición en los años 60, 70 y 80, pero que, a pesar de la dictadura, sobrevivieron y llegaron en plena forma a aquellos años. El puño, la bandera roja, los himnos, las consignas, una teoría sólida de enorme capacidad explicativa de la realidad y, sobre todo, visiones del mundo y estrategias de cambio social que ponían la lucha de clases en el centro. El feminismo de la transición debió, por lo tanto, construir una cultura política y así lo hizo. Esta cultura política acabó poseyendo todos los ingredientes necesarios para generar una identidad política. Y esto a pesar de que era un contexto en el que convivieron muchos feminismos, algunos de ellos directamente vinculados a organizaciones políticas, partidos, sindicatos, pero también con un movimiento autónomo bien consolidado de izquierdas. Todo ello permitió crear un marco de referencias que heredaría el feminismo posterior, el feminismo del siglo XXI. Símbolos, himnos, días conmemorativos, gestos corporales, un lenguaje y unas formas de lucha característicamente feministas y particularmente una visión del mundo en la que la contradicción de género daba sentido y cohesión a un sujeto político con una identidad colectiva. Este sujeto político imaginó una utopía e inauguró no solo una visión de futuro, sino también una visión de pasado. De hecho, creo que es posible considerar el nacimiento de la historia de las mujeres como nuevo ámbito historiográfico como parte de este proceso. Todo ello permitiría después transmitir a las feministas del siglo XXI una genealogía mucho más consistente, por lo tanto, que logró inspirar el feminismo de los años 20 y 30 en el feminismo de la transición. Ahora bien, el hecho de que el feminismo de la transición lograra crear una cultura política no significa que esta cultura política feminista se construyera por encima de las ideologías y, en concreto, por encima de la división de clases. Nada más lejos. Aquella fue una cultura feminista de izquierdas, con un fuerte peso además de la izquierda radical o revolucionaria, y estuvo plenamente imbricada en un proyecto de cambio social y político en el marco de la lucha contra la dictadura. Esto es bien sabido. Sin duda, también antes de la guerra civil existió un feminismo de izquierdas, pero aquel no fue capaz de crear, como decía, una cultura política feminista. ¿Por qué? Desde luego, el contexto era muy distinto. Pero yo pienso que una razón fundamental es que en los años de la transición no existía un feminismo liberal y conservador o religioso capaz de plantear un proyecto alternativo al feminismo de izquierdas. Las feministas socialistas, comunistas y anarquistas de preguerra tuvieron ante sí el dilema de elegir entre la unidad de las mujeres y su compromiso de clase. Por el contrario, a pesar de su diversidad, la izquierda gozó de hegemonía política en el feminismo de la transición. Creo que esta gran diferencia entre ambos contextos fue crucial. De este modo, el feminismo de la transición hizo de su posición de izquierdas una seña de identidad de una cultura política feminista cuyo sujeto era, pese a ello, no las mujeres trabajadoras, sino todas las mujeres. Este fenómeno, aparentemente contradictorio, fue fruto de aquella particular coyuntura. La construcción del sujeto político del feminismo durante los años 70 fue, en definitiva, un proceso complejo en el que el debate político sobre qué significaba ser mujer y qué era la opresión patriarcal fueron cuestiones de gran trascendencia.
Fueron muchos los debates que poblaron la vida política feminista de aquellos años de cambio y muchos los temas que aterrizaron en la arena pública bajo el lema de «lo personal es político». Cabe preguntarse entonces, ¿cómo era aquel sujeto político feminista que consiguió crear esos elementos cohesionadores, esa cultura política que perduraría en el tiempo? Como sucede siempre, el nuevo sujeto, el sujeto feminista de la transición, se construyó, y es necesario recordarlo también hoy en día, a partir de los materiales sociales, discursivos y emocionales disponibles en aquel momento histórico concreto, y no de modo abstracto, ni como resultado de un mero debate teórico. Siempre protestamos desde lo que somos, desde el modo en el que percibimos la realidad, y a partir de esos enclaves vivenciales percibimos una situación como injusta e intentamos o no acabar con ella y transformar el mundo que nos rodea. Lo que un sujeto percibe como algo justo o como un natural ejercicio de poder, para otro puede resultar un insoportable abuso. No existe feminismo sin esa percepción de injusticia, pero esa percepción no tiene un contenido estable. El feminismo puede surgir a partir de muy diferentes experiencias de la injusticia y existen muy diferentes puntos de anclaje para la crítica feminista. Estas diferencias son claras a lo largo de la historia y lo siguen siendo hoy en día. Existe una enorme distancia entre la experiencia de injusticia percibida por el feminismo decimonónico en tiempos de definición de la ciudadanía moderna, por las feministas católicas de los años 20, por las anarquistas, por ejemplo, durante la Guerra Civil, por las mujeres en contextos de dominio colonial, por las mujeres preocupadas por los techos de cristal o por las jóvenes cansadas de aguantar las agresiones cotidianas que en otra hora eran parte inevitable de la vida diaria de las mujeres. Debemos preguntarnos entonces, ¿qué experiencia vivida construyó el sujeto feminista de los años 70? Bien, por un lado es bien sabido que aquel sujeto feminista de los años 70 se construyó frente a un orden de género, el dominante en la época en la sociedad franquista, que había apartado a las mujeres de la política y de la vida pública y que las definía de acuerdo con un modelo normativo rígidamente opresivo. Pero lo que me interesa subrayar ahora no es la rigidez de ese orden y de ese modelo, que lo conocemos muy bien, sino centrarme más bien en el hecho de que el propio poder homogeneizó de una forma sistemática y radical la experiencia de opresión y lo hizo a través de la negación de derechos y libertades a todas las mujeres prácticamente, aunque de diferente manera, pero a todas las mujeres prácticamente sin excepción. Durante el franquismo, el hecho de ser mujer determinó ampliamente la experiencia de vida de los seres humanos con cuerpo de mujer o nombrados mujer. Esta experiencia de opresión y marginación construyó una identidad de género que, cuando se transformó en identidad subversiva, dándole la vuelta en una especie de, hoy diríamos, de giro queer, ¿no?, de convertir esa identidad normativa en una identidad subversiva, mantuvo la misma solidez, la misma fortaleza, pero ahora en términos de malestar, resistencia y protesta. Es decir, la experiencia generó, quizás no podía haber sido de otro modo, un sujeto político rebelde particularmente fuerte y homogéneo, también con sus virtudes y con sus defectos. No quiero dejar de nombrar aquí a la joven historiadora Mayala Aranguren, que en su tesis defendida recientemente sobre el movimiento feminista autónomo en el País Vasco ha analizado precisamente este proceso, destacando el giro que transformó el mandato de género franquista en una identidad feminista sólida. Una de las cuestiones más interesantes que nos plantea el estudio del feminismo de la transición es precisamente los límites de la fortaleza y solidez de este sujeto. El feminismo de los 70 construyó un nosotras, una identidad colectiva que escondía una tensión inherente. El sujeto del feminismo era la mujer, recordamos que se denominaba la mujer en singular, pero había muchos modos de ser mujer. Aquel nosotras debía unificar las experiencias de ser mujer por encima de las diferencias. El yo también soy adúltera, yo también he abortado, yo también soy lesbiana. Fueron formas de llamar la atención sobre problemas que afectaban solo a algunas mujeres, pero convirtiéndolas en un problema de todas las mujeres. Era un modo de construir ese nosotras fuerte, compacto. Las dificultades para crear un sujeto feminista no acabaron ahí. Aquel proceso tuvo lugar en un contexto amplio de elaboración y reelaboración de grandes proyectos de cambio social.
generales, reformistas en unos casos, revolucionarios en otros, pero en general proyectos que no incluyan como parte constitutiva central la cuestión de género, la cuestión feminista. El feminismo no estaba inicialmente en esos proyectos. Dicha ausencia planteó para las feministas de izquierdas el reto de incorporar esta dimensión de cambio a la política antifranquista. El nuevo sujeto político debió reivindicar así su derecho a existir dentro de unas izquierdas, en ocasiones, tal vez a menudo, reticentes y temerosas de que lo que ellos consideraban el verdadero artífice, el sujeto por excelencia de cambio social, la clase obrera en particular, se viera fracturado o perdiera su protagonismo político. Como sabéis, este fue un elemento clave del contexto. En definitiva, contra todas las derechas y conflictivamente dentro de las izquierdas, el nuevo sujeto feminista vio la luz. Y, como decía, se trataba de un sujeto político con una fuerte identidad, con todo lo bueno y lo malo que ese adjetivo grueso implica. Me referiré a continuación a algunos de los aspectos problemáticos de este sujeto. Observado desde hoy en día todo este proceso y desde los debates que atraviesan el feminismo en la actualidad, podría parecernos que existía entonces una visión desproblematizada del cuerpo y de su significado político. Desde la preocupación actual por la naturalización de las identidades y por el carácter prescriptivo de los binarismos, plantearíamos que aquel sujeto feminista de los 70 y 80 se apoyaba en una rígida visión binaria de la diferencia sexual. Y la relación entre los cuerpos sexuados y la condición de feminista habría sido también demasiado estrecha. Hay mucho de verdad en estas consideraciones, pero pienso que una mirada más atenta complica el asunto. El feminismo de la transición entendió el cuerpo de las mujeres como el sustrato del sujeto feminista, ciertamente, es un hecho innegable. Pero también plantó cara al mandato biológico, a la visión del cuerpo como sentencia, como destino ineludible. El feminismo de la transición combatió siempre la idea de que el hecho de haber nacido con un cuerpo determinado marcara cada aspecto de la vida de un ser humano. Este planteamiento estuvo desde el comienzo en el corazón del pensamiento y de la agenda feministas. De este modo, a la vez que se sintió y racionalizó la necesidad de una identidad común como mujeres, se combatió el determinismo biológico que se consideraba fundamento de la opresión patriarcal. Se trataba de un fenómeno complejo, en apariencia quizás contradictorio, porque el feminismo, a la vez que luchaba contra la diferencia sexual convertida en destino biológico, hablaba en nombre de las mujeres y, al hacerlo, consolidaba esta categoría política y el propio binarismo sexual. Del mismo modo, en la medida en la que el feminismo avanzó en sus conquistas hacia una mayor igualdad, el ser mujer acabó siendo una condición menos determinante en la vida de las mujeres y la propia categoría mujeres quedaba debilitada por la propia acción del feminismo. Se podría decir que las conquistas feministas acabaron por socavar el sujeto político que las había hecho posibles. Otro aspecto de la crítica se refiere a los peligros de universalismo. En la medida en la que aquel sujeto tenía una clara vocación de universalidad, fue también un sujeto excluyente, que hablaba en nombre de todas las mujeres a partir de la experiencia solo de determinadas mujeres. La evolución de aquel feminismo consistió en buena medida en el ensanchamiento y diversificación de aquel sujeto a lo largo de la década siguiente. Así, durante los 80, el sujeto feminista se volvió también más heterogéneo y abierto, tanto en la teoría como en la práctica, incorporando paulatinamente experiencias e identidades diversas. En 1985 se celebraron en Barcelona las jornadas de los 10 años de lucha del movimiento feminista. En ellas se reunieron activistas de diferentes sensibilidades políticas y una gran variedad de organizaciones autónomas. Las mujeres jóvenes plantearon allí su visión del feminismo y sus problemas específicos. Los colectivos de lesbianas tuvieron también una presencia importante. El pacifismo y la oposición al ingreso de España en la OTAN habían ayudado a seguir abriendo la mirada feminista más allá de nuestras fronteras. Se plantearon nuevos debates en torno a la pornografía y la prostitución. Los debates fueron intensos, apasionados, pero no paralizaron la acción. Como aseguró Justa Montero en una ponencia en aquellas jornadas, el movimiento feminista arrastraba la fuerza de las diferentes corrientes que existían en su interior,
desde la convicción de que por encima de los diferentes planteamientos estratégicos estaba el respeto mutuo de las diferencias, porque la fuerza del movimiento radicaba precisamente en la diversidad. Y voy acabando. Han pasado muchos años desde entonces y el feminismo es hoy en día muy distinto de aquel. El cambio de siglo no fue una coyuntura fácil para un feminismo al que le resultaba cada vez más complicado seguir mostrando su razón de existir. Pero el siglo XXI nos tenía deparadas, como decía al comienzo, grandes sorpresas y en los últimos años hemos podido asistir a un giro argumental en la historia del feminismo. Una nueva generación de activistas ha sabido, como rezaba el himno escrito por Lucía Sánchez Saornir en el 37, ha sabido de nuevo escribir la palabra mujer. Y lo ha hecho desde el descaro de quien se sabe capaz de cambiar el mundo que habitamos. Un feminismo, además, que ha sido capaz de interpelar no solo a las mujeres, sino también a los hombres. El feminismo ha dejado de ser una cosa de mujeres, obligándoles también a ellos a posicionarse. Esto no significa que la mitad masculina de la población vaya a apoyar nuestras demandas, ni mucho menos. Se producirá también una radicalización, a menudo violenta, del antifeminismo. Pero ya no será posible ponerse de lado. Pienso que este salto en la capacidad del feminismo para incidir socialmente e imponer su presencia marca una nueva etapa. El denominado cambio de paradigma en el tratamiento de la violencia de género, que es un buen ejemplo de ello. El feminismo es actualmente un movimiento plural en el que conviven ideas muy diferentes de lo que significa ser feminista. Esto, que no es una novedad, representa una riqueza y es sin duda una muestra de vitalidad. Pero ha sucedido también que, en ocasiones, la diversidad de opiniones ha dejado de ser un estímulo para avanzar y se ha convertido en una fuente de enfrentamientos estériles. Parecería, y los medios de comunicación desde luego han venido amplificando esa sensación, que no hay solución para un desacuerdo que afecta a los fundamentos ideológicos del feminismo. Tristemente, algunos debates teóricos han tomado las riendas de la situación, hipotecando la posibilidad de luchar por unos mismos objetivos, incluso cuando esos objetivos son urgentes y aparecen ante nosotras con una claridad meridiana. Se me ocurre, por ejemplo, que la cuestión de la prostitución es un ejemplo clarísimo de esto. A pesar de estos problemas, creo que la diversidad de opiniones puede y debe seguir siendo nuestra principal fortaleza. Aunque esta diversidad se materialice en organizaciones distintas, con visiones distintas también sobre quién constituye el sujeto feminista. No existe mejor terreno de confluencia que la propia acción política. Quizás solo nos hace falta un poco de aquella voluntad de empujar en una misma dirección que compartieron tantas feministas de la transición. Y un poco de humildad para reconocer con Emilia Pardo Bazán que todos los feminismos son verdaderos y están presididos por una voluntad de cambio. Muchas gracias.